Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros este día en nuestro devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Les mandamos un cordial saludo y nuestros deseos de que el Señor les haya bendecido ricamente en esta Navidad. Y también nuestro deseo de que el año que viene, el año 2025, sea un año lleno de felicidad y de bendición para todos ustedes. Acabamos de celebrar, como decíamos hace un rato, pues la Navidad, un tiempo que para todos nosotros ha sido muy especial. Cuando llegamos a este tiempo, siempre nos encontramos con mucho conflicto de diferentes partes. Algunas personas llegan a nosotros y nos critican porque celebramos la Navidad en estos meses en ese mes de diciembre. Otros incluso llegan a decir que ni deberíamos celebrar la Navidad porque no sabemos cuándo realmente ocurrió. La verdad es que toda esa discusión debemos hacerla a un lado, porque cuando analizamos el texto de la Biblia, es cierto que el texto de la Biblia no nos marca una fecha específica particular en que Cristo haya nacido, pero sí nos marca una trascendencia especial de ese evento. El hecho de que Cristo haya nacido se refleja mucho en la mentalidad de la iglesia desde un principio. Cuando leemos en los pasajes de la Biblia, vamos a encontrarnos que cuando se habla del nacimiento de Cristo, podemos encontrar textos que tratan de ser muy exactos, muy específicos sobre ese evento, es decir, lo tratan desde la perspectiva histórica. Ustedes pueden recordar perfectamente bien el texto de Mateo capítulo 1 y 2, en donde Mateo nos hace toda una narrativa preciosa sobre todos los acontecimientos relacionados con el nacimiento del Hijo de Dios. No solamente Mateo lo hace así, Lucas también en los primeros 2 capítulos de su libro dirige toda una serie de datos históricos específicos para hablar del nacimiento de Cristo. Esto me muestra a mí que cuando los discípulos empezaron a llevar el evangelio y a compartir las nuevas de la salvación en Cristo, el nacimiento de Cristo fue vital para ellos, porque de otra manera, si no hubiesen ellos tenido esta información, estos datos históricos, probablemente muchos hubieran dicho que estaban hablando de un mito, que eso jamás existió. Y precisamente estos libros, esos datos históricos de Mateo y de Lucas, nos encierran el nacimiento de Cristo en un marco histórico y sí nos dicen que fue un hecho real. Efectivamente, no nos dan una fecha, pero sí nos marcan el hecho de que Cristo nació y ellos desde un principio recordaban precisamente este evento. Además de estos textos históricos, también vamos a encontrar otros textos que toman el nacimiento de Cristo, su encarnación, como motivo o como pretexto para llevarnos a pensar sobre lo que nosotros debemos de ser y cómo debemos actuar. Por ejemplo, tenemos el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, en donde el apóstol Pablo hace una exhortación a la iglesia, una exhortación a vivir en unidad y en humildad. Ahora, la humildad y la unidad podría ser discutida de diferentes maneras. Para romper precisamente con toda esa discusión, Pablo pone a Cristo en su encarnación
precisamente como el ejemplo que nosotros debiéramos seguir. Si Cristo no hubiera nacido, entonces no tendríamos nosotros un parámetro al cual ver, no tendríamos un patrón que seguir. Pablo nos habla de la encarnación de Cristo. Esto indica que Cristo nació. No solamente fue una imagen, no solamente fue una idea, sino que fue un ser real. Hay otros tipos de textos que encontramos en la Biblia y que también hacen referencia al nacimiento de Cristo. Y uno de ellos, que es el que quisiera yo compartir esta mañana con ustedes, es el texto de Juan capítulo 1 versículo 14. Este texto es muy importante porque en primer lugar ni es un texto de exhortación, pero tampoco es un texto histórico. A este texto yo lo podría catalogar como un texto teológico. Es decir, Juan 1:14 forma parte de un set de textos que no describen la historicidad ni la trascendencia de los eventos, sino que habla básicamente de lo que Dios tuvo que hacer y lo que Dios tuvo que vivir para encarnarse. Es decir, es un texto que podríamos catalogar como una discusión teológica. Pero no se espanten por el término, ¿no? Realmente cuando hablamos de términos teológicos o de pasajes teológicos como tales, estamos hablando de pasajes que expresan verdades que no solamente son históricas, sino que tienen una trascendencia en la persona de Dios y en su plan. Así que cuando leemos este texto nos encontramos precisamente con esto. Quiero leérselos para que ustedes lo tengan. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como ustedes ya habrán leído este pasaje, sabrán precisamente que habla acerca de la encarnación. Y la encarnación obviamente tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Encarnarse significa que Él tomó un cuerpo humano y nació como un cuerpo humano. Ahora, lo interesante del texto que estamos viendo ahorita es que cuando Juan empieza con esta narrativa, con esta enseñanza, él utiliza una frase. Es la frase el verbo, una palabra que es el verbo. Sí, dice el verbo se hizo carne. ¿Qué es esto del verbo? Bueno, en primer lugar podríamos decir que cuando Juan habla acerca de el verbo, se está refiriendo de una manera metafórica a Dios mismo. En el capítulo 1 también empieza a hacer toda esta descripción. Juan empieza a decir, en el principio era el verbo. Está hablando del principio de todas las cosas. Y el verbo es una palabra que viene a sustituir a Dios. Básicamente podríamos leer el pasaje de Juan capítulo 1 diciendo que en el principio era Dios, ¿sí? Y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Entonces, el verbo es una frase que viene a sustituir en la escritura, ¿verdad? Al nombre de Dios. Bueno, ¿por qué utiliza Juan esta frase, el verbo, para referirse a Dios? ¿Sí? Antes déjenme decirles que Juan aquí no está haciendo una descripción, ¿verdad? Trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está hablando de Dios como un todo. En este pasaje, entonces, Juan utiliza esta frase y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué utiliza la frase verbo? Bueno, la frase el verbo es una palabra, ¿verdad?, que significa básicamente revelación. Es decir, verbo significa hablar, decir. Y en la Biblia muchas veces
el decir y el hablar tiene que ver con la revelación de Dios, con darse a conocer. Entonces, cuando decimos que Dios es el Verbo, estamos diciendo que Dios es el Dios que se da a conocer, que se revela. Ahora, esto es diferente con respecto a otras religiones, porque en otras religiones Dios está escondido, Dios está oculto. Sí, ese Dios que ellos adoran no es un Dios que se da a conocer, es un Dios que se tiene que descubrir quién es para poder seguirlo. Y muchas veces, ¿verdad? Los seguidores de esos dioses se meten en problemas grandes porque no saben realmente cómo va a reaccionar el Dios al que ellos pretenden seguir. Bueno, aquí Juan nos está diciendo Dios no es así. Dios es el Dios que se da a conocer y por eso le da el nombre de el Verbo. Ahora bien, cuando leemos nuevamente el pasaje del versículo 14, Juan nos hace toda una descripción muy interesante porque inmediatamente nos muestra tres cosas elementales, tres cosas básicas que debemos saber nosotros sobre este Dios al que seguimos. Lo primero de ellos, dice Juan, es que este verbo, este Dios que se revela, ese Dios que se da a conocer y que su característica básica es que es conocible, este Dios se hizo carne. Precisamente aquí entramos a una doctrina bíblica muy importante y muy trascendental, que es la doctrina de la encarnación. Es decir, Dios se hizo carne, es decir, nació como un hombre, vivió como un hombre y murió como un hombre, ¿verdad? Asumió la forma física, ¿sí? Pero no una forma física aparente, ¿sí? No una física, no, perdón, no una apariencia física idealizada, ¿no? Sino que fue una forma física real. Juan dice en el texto, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la segunda cosa que Juan nos dice, ¿no? Este Dios que tomó la forma física, que aceptó tener un cuerpo físico, vivió entre los hombres. Es decir, él fue condescendiente, se identificó, asumió las mismas limitaciones que nosotros tenemos, y de eso Pablo nos habla en Filipenses, ¿no? Cristo pudo haber hecho muchas otras cosas, vivir de otra manera, pero él decidió vivir de esa manera con las limitaciones que su cuerpo físico le daba, ¿sí? Esto le permitió incluso hasta morir, ¿verdad? Físicamente. Entonces, él precisamente se identificó con nosotros, habitó entre nosotros. Esta palabra refleja mucho lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan que el pueblo de Israel construyó un tabernáculo y estaba el arca del pacto. Y precisamente sobre el tabernáculo estaba la manifestación de Dios, ¿verdad? Fuego, nube. Y esto, que es conocido como la Shekinah, revelaba precisamente la presencia de Dios. Ahí estaba Dios y todo el mundo lo podía ver, pero nadie se podía acercar. Esa era la diferencia. Ahora nos encontramos precisamente con algo interesante. Cristo asumió la forma física, aceptó tener un cuerpo y habitar entre nosotros. Dios con nosotros. Si ustedes recuerdan, hace unos días hablábamos precisamente del término Emmanuel, ¿sí? Dios con nosotros, vino a vivir con nosotros, a identificarse con nosotros, a hacer su casa, su tabernáculo con nosotros. Esa es la segunda cosa que nos dice Juan acá. Y la tercera cosa que nos dice y que tiene que ver precisamente con la idea de revelarse del verbo, es que él manifestó su gloria. Y esto es muy interesante, porque aquella Shekinah que estaba en el tabernáculo, esa presencia de Dios,
manifestaba que Dios estaba allí. Nos dice Juan aquí ahora que en la persona Jesucristo, ¿sí? Él estaba revelando, estaba manifestando la presencia de Dios, ese esplendor, ese honor único, ¿verdad? Que le pertenecen a Dios, esa presencia divina estaba allí porque Cristo era precisamente el Verbo. Es interesante entonces observar cómo en esta manifestación de la gloria de Dios se empezaron a ver todo lo que eran las cualidades, las características, lo que llamamos los atributos de Dios. Porque cuando la gente vio a Cristo, vio muchas cosas interesantes en él. Vio la autoridad, que no era una autoridad humana. Vio el poder, que no era un poder humano. Vio milagros, ¿sí? Vio incluso cómo murió y resucitó, cosas que no eran normales para un ser humano. Ahora, lo curioso que observamos es que todo esto venía a revelar algo, venía a revelar quién es Dios. La persona de Cristo, entonces, resumiendo la idea de Juan, es que al nacer el Señor Jesús, estaba naciendo Dios mismo, Dios encarnado, ese Dios que se quiere dar a conocer, que se quiere revelar al mundo. Ahora, esta revelación de Dios tenía dos características. Juan lo menciona aquí en el texto cuando dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dos cualidades interesantes que tenía esta revelación. Uno, que era una revelación que manifestaba la gracia de Dios. Y dos, una revelación que manifestaba la verdad de Dios. Son dos cualidades que para nosotros fácilmente son olvidadas. Muchas veces nosotros caemos en el error de llegar a pensar que podemos acercarnos a Dios porque somos buenos cristianos, porque asistimos a la iglesia, porque hacemos buenas obras, y pensamos que esta es la base sobre la cual Dios va a tratar con nosotros. Y no es así. Juan nos dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno, no medio lleno, no con un poquito, sino totalmente lleno de gracia. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que usted y yo, si queremos relacionarnos con Dios, lo podemos hacer. No hay ningún estorbo, no hay ningún impedimento para poder tener una relación con Dios. Y esto es básicamente por el hecho de que Dios nos trata con su gracia. No nos trata a través de leyes, no nos trata a través de normas, nos trata a través de su gracia. Es decir, Él nunca va a hacer algo o nos va a dar algo que nosotros merecemos por ser malvados, ¿verdad? Sino al contrario, aún siendo malvados, aún siendo pecadores, Él va a buscar relacionarse con nosotros y lo va a hacer por su gracia. Como ustedes ya han escuchado muchas definiciones de gracia, ¿verdad? Gracia es el hecho de que Dios no nos paga, ¿sí? No nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos y nos lo da por gracia. Yo estaba pensando al hacer este devocional, ¿verdad? Que me encuentro en la Biblia, por ejemplo, que por gracia Dios nos salvó.
¿sí? Por gracia, Dios permitió que nosotros nos desarrolláramos. Pablo decía, no, por gracia de Dios soy lo que soy. Eh, Siempre me ha gustado ese texto y lo he hecho muy mío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nosotros somos realmente es por la gracia de Dios. Sí, por la gracia Dios nos permite vivir hasta el punto cuando Él quiera estar con nosotros o que estemos con Él en el cielo, ¿no? Y por gracia también Él nos da el sustento diario. Eh, Dios es ese Dios de gracia, no es ese Dios riguroso, ese Dios que busca acabar con nosotros. Así que fíjense, yo quería dejarles con este pensamiento hoy, ¿verdad? Ese pensamiento de que cuando nosotros entramos a un año nuevo, cuando nosotros divisamos allá adelantito que van a haber cosas distintas o que va a haber cosas nuevas en el año, pues recordemos que todo eso va a venir por la gracia de Dios. Y vino porque Cristo lo reveló, porque Cristo, el Verbo, vino a darnos a conocer a Dios, a un Dios diferente del que no se había hablado antes, que era el Dios de la gracia. Tú y yo ahora somos productos y resultados de la gracia de Dios. ¿Cómo puedes vivir entonces el año que viene y estos días que restan de este 2024? Pues pensando precisamente en que todo lo que somos, todo lo que poseemos, hacia donde vamos, es por la gracia de Dios. ¿Qué debemos entonces hacer? Hermano, ¿verdad? Hermana, disfruta de la gracia de Dios. Porque sin su gracia, tú y yo estaríamos perdidos. Así que les dejo precisamente con esas palabras, ¿verdad? Como recordando el texto de San Juan, que nos dijo, ¿verdad? Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor les guarde, les cuida y les bendiga ricamente en este año 2025 que está por iniciarse en unos días. Bendiciones a todos ustedes.